Estos camiones no deberían existir. Y sin embargo, no solo existieron. Algunos siguen funcionando hoy, décadas después de haber sido fabricados, rodando por caminos que ningún otro vehículo se atrevería a cruzar, cargando peso que ninguna otra máquina podría soportar, haciendo trabajos que, sobre el papel, parecían completamente imposibles. Estamos hablando de máquinas tan extrañas, tan fuera de lo común, tan alejadas de cualquier lógica convencional, que cuando las ves por primera vez, tu cerebro tarda unos segundos en procesar lo que está mirando. Parecen errores de ingeniería. Parecen el resultado de una apuesta perdida en una reunión de diseño. Parecen ideas sacadas de la mente de alguien que lleva demasiado tiempo trabajando solo, lejos de cualquier persona que pudiera decirle, eso no va a funcionar. Pero hay algo más perturbador que su apariencia. Todos fueron construidos con un propósito real. No eran experimentos fallidos, no eran prototipos abandonados en un garaje, eran soluciones concretas a problemas concretos. Número 10. Bedford CA, Reino Unido, 1952. Para entender por qué el Bedford CA es tan extraño, hay que entender el contexto en el que nació. En 1952, Europa todavía se estaba recuperando de la Segunda Guerra Mundial. Las ciudades habían sido reconstruidas deprisa y con pocos recursos. Las calles del Reino Unido, especialmente en los centros históricos, eran estrechas, irregulares, diseñadas en otra época para carros tirados por caballos, no para vehículos de carga motorizados. Las empresas pequeñas, los comerciantes, los repartidores, todos necesitaban un vehículo que pudiera moverse por esas calles sin derribar paredes ni bloquear el tráfico durante 20 minutos mientras intentaba girar en una esquina. Bedford, una división de Vauxhall que a su vez pertenecía a General Motors, entendió esa necesidad y respondió con algo que, visto desde hoy, resulta casi cómico en su apariencia. El Bedford CA tenía cara de caricatura, no hay otra forma de describirlo. Era corto, redondeado, con una cabina que se curvaba hacia adelante de una manera que le daba una expresión casi facial, como si el camión estuviera mirándote con ojos grandes y sorprendidos. No tenía la agresividad visual de los camiones americanos de la época, con sus parrillas cromadas enormes y sus líneas angulosas. El Bedford CA parecía salido de un libro infantil. Pero esa forma absurda era en realidad una decisión de ingeniería muy calculada. Al poner la cabina completamente sobre el motor, Bedford logró un vehículo con una longitud total mucho menor que la de un camión convencional de la época. Eso significaba que podía maniobrar en espacios donde otros vehículos simplemente no cabían. Podía entrar en los patios traseros de las tiendas, doblar en las esquinas sin necesidad de 3 maniobras previas o aparcar en lugares donde un camión normal habría resultado imposible de estacionar. Y al mismo tiempo, era barato. Barato de comprar, barato de mantener, barato de reparar. Los repuestos eran accesibles, la mecánica era sencilla, cualquier taller del país podía trabajar con él sin necesitar formación especializada ni herramientas exóticas. Y el resultado fue que el Bedford CA se convirtió en uno de los vehículos comerciales más populares del Reino Unido durante las décadas de los 50 y los 60. Lo usaban panaderos, lecheros, fontaneros, electricistas, pequeños comerciantes de todo tipo. Era el caballo de trabajo invisible de la economía británica de posguerra, feo como él solo, completamente funcional, absolutamente confiable. Y cuando lo veías en la calle, parecía que en cualquier momento iba a parpadear. Número 9. Citroën Tipo H, Francia, 1947. Si el Bedford CA parecía salido de un libro infantil, el Citroën Tipo H parecía salido de una pesadilla industrial. Sus paneles exteriores eran corrugados, ondulados, como si alguien hubiera tomado chapa metálica normal y la hubiera aplastado con un rodillo dentado antes de instalarla. Desde lejos parecía inacabado, como si le faltara una capa de algo, como si fuera un prototipo al que todavía no le habían puesto la carrocería definitiva. Pero esa textura que parecía un defecto era en realidad el elemento más inteligente de todo el diseño. El metal corrugado es estructuralmente mucho más rígido que el metal liso del mismo grosor,
Al ondularlo, Citroën obtenía la resistencia de una chapa más gruesa con el peso de una chapa más delgada. Eso hacía el vehículo más ligero, lo que significaba menor consumo de combustible, mayor capacidad de carga útil y menor desgaste mecánico general. Era el mismo principio que se usaba en la construcción de hangares de aviación, de estructuras industriales, de ciertos tipos de cascos de barco. Citroën simplemente lo aplicó a una furgoneta de reparto. Y había más. El tipo H tenía tracción delantera en 1947. Eso, en un vehículo comercial, era casi inaudito. La gran mayoría de los camiones y furgonetas de la época transmitían la potencia a las ruedas traseras, lo que significaba tener un eje trasero voluminoso que elevaba el suelo de carga. Con la tracción en las ruedas delanteras, Citroën podía tener un piso completamente plano y bajísimo. El conductor podía literalmente caminar desde la cabina hasta la zona de carga sin agacharse, sin subir escalones, sin hacer ningún tipo de acrobacia. Eso lo convertía en algo más que un vehículo de transporte, lo convertía en un espacio de trabajo. Las carnicerías ambulantes lo usaban como mostrador sobre ruedas, los fotógrafos de prensa lo convertían en cuarto oscuro portátil, los circos lo usaban como camerino, los vendedores de pescado, los floristas, los repartidores de periódicos, los técnicos de televisión en los primeros años de la televisión francesa, todos encontraron en el tipo H una solución a problemas que no sabían que tenían solución. Y esos paneles corrugados, esa textura que al principio parecía un error, con el tiempo se convirtió en algo más. Se convirtieron en la firma visual del vehículo. Hoy, el Citroën Tipo H es uno de los vehículos más reconocibles de la historia del automóvil europeo. Se restaura, se exhibe, se vende a precios altísimos en subastas de coleccionistas. Los mismos paneles que en 1947 parecían un defecto, son hoy el rasgo más codiciado de una máquina que se convirtió en leyenda. Número 8. Leyland Octopus, Reino Unido, 1934. 8 ruedas. No en un vehículo articulado, no repartidas entre un camión y un remolque. 8 ruedas en una sola estructura rígida, un solo chasis, una sola máquina que avanzaba por la carretera como algo que el lenguaje no tenía palabras adecuadas para describir todavía. El Leyland Octopus nació de un problema muy concreto. A principios de los años 30, las carreteras británicas tenían regulaciones muy estrictas sobre la presión máxima que un vehículo podía ejercer sobre el pavimento por eje. Si querías transportar cargas muy pesadas, no podías simplemente poner más peso sobre los mismos ejes porque eso destruía el asfalto y además era ilegal. La solución lógica era distribuir ese peso entre más ejes. Leyland fue más lejos que cualquiera. Donde otros fabricantes añadían un tercer eje, Leyland añadió un cuarto. El resultado fue una máquina con 4 ejes, 2 delanteros directrices y 2 traseros motrices, que podía transportar cargas enormes sin exceder los límites de presión por eje. Desde la acera, visto pasar, era algo que detenía el tráfico. No porque fuera especialmente alto ni especialmente ancho, sino porque aquella cantidad de ruedas en fila tenía algo profundamente desconcertante. No se parecía a nada que la gente hubiera visto antes. El nombre era inevitable. Octopus, el pulpo. 8 extremidades, todas trabajando en coordinación, todas contribuyendo al movimiento de aquella masa. Lo que resultaba particularmente fascinante, visto en perspectiva, era que el Leyland Octopus no era una rareza experimental ni un vehículo de demostración, era un camión de trabajo. Se vendió en cantidades significativas, entró en las flotas de empresas que necesitaban transportar maquinaria pesada, materiales de construcción, equipos industriales. Trabajó en carreteras normales, junto a vehículos normales haciendo trabajo normal simplemente con el doble de ruedas que cualquier otra cosa en la misma vía. Hoy, los pocos ejemplares que sobreviven se exhiben en museos o en concentraciones de vehículos históricos, donde invariablemente se convierten en el centro de atención, no por su velocidad, ni por su potencia, ni por ninguna cualidad particularmente dramática, simplemente porque cuando lo ves de frente, con esos 4 ejes apilados, tu cerebro tarda un momento en procesar que lo que tienes delante es real. Número 7. Marmon Harrington, Estados Unidos. La historia de Marmon Harrington es diferente a todas las demás en esta lista porque Marmon Harrington no fabricaba camiones extraños. Marmon Harrington tomaba camiones normales y los convertía en algo completamente diferente. La empresa, fundada en Indianápolis en 1931 por la unión de 2 ingenieros con visiones complementarias, desarrolló un negocio único.
Tomaban chasis de camiones Ford de producción estándar, los desmontaban y los transformaban en vehículos de tracción total. No era una modificación superficial, era una conversión profunda, estructural, que cambiaba fundamentalmente cómo el vehículo interactuaba con el terreno. Lo que hacía especialmente fascinante a Marmon Harrington era la naturaleza artesanal del proceso. Cada conversión era ligeramente diferente dependiendo de para qué se necesitaba el vehículo. Un camión destinado a las líneas de suministro del ejército en el norte de África tenía configuraciones diferentes a uno pensado para trabajar en las selvas del sudeste asiático o en las llanuras heladas de Alaska. Las ruedas eran diferentes, la distribución de ejes era diferente, los sistemas de reducción eran diferentes. En la práctica, no existían dos Marmon Harrington exactamente iguales. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta característica se convirtió en una ventaja enorme. El ejército americano necesitaba vehículos que pudieran funcionar en terrenos radicalmente distintos en distintos frentes de batalla, y la flexibilidad de Marmon Harrington para producir configuraciones específicas para necesidades específicas los hizo extraordinariamente valiosos. Pero también los usó la industria petrolera en zonas sin infraestructura vial y empresas de minería en regiones remotas de América del Sur y África, y expediciones científicas en el Ártico. Eran máquinas hechas para lugares donde no existían caminos, para situaciones donde el mapa terminaba y el terreno real comenzaba, para los momentos en que un camión convencional se habría hundido en el barro o congelado en el hielo o simplemente declarado imposible seguir adelante. Un Marmon Harrington seguía adelante. Número 6. GMC DUWK, Estados Unidos, 1942. A las 6:30 de la mañana del 6 de junio de 1944, mientras los primeros soldados aliados tocaban las playas de Normandía bajo un fuego de artillería devastador, entre las olas se podían ver unas máquinas extrañas que subían desde el agua hacia la arena. No eran barcos, no eran camiones, eran algo intermedio, algo que hasta ese momento muchos soldados no habían visto nunca, algo que en cualquier otra circunstancia habría parecido un absurdo mecánico. Eran DUWK, los soldados los llamaban ducks, los patos. El DUWK había nacido 2 años antes de un problema logístico que parecía no tener solución buena. Los aliados necesitaban una forma de llevar suministros, municiones y personal desde los barcos de transporte que no podían acercarse demasiado a la orilla hasta la playa, y luego continuar tierra adentro sin necesidad de transbordo. El proceso habitual requería descargar en barcazas, llevar las barcazas a la orilla, descargar en la orilla, cargar en camiones y continuar. Cada transbordo era tiempo perdido, exposición al fuego enemigo, logística complicada en condiciones de combate. La solución fue tomar un camión de 6 ruedas y convertirlo en anfibio. El resultado era, francamente, bastante feo. Era largo, de líneas rectangulares, con una proa que parecía añadida a último momento porque nadie había prestado demasiada atención al diseño estético. Flotaba gracias a un casco sellado que rodeaba toda la parte inferior del vehículo. En el agua lo impulsaba una hélice. En tierra lo impulsaban sus ruedas. No era especialmente rápido en ninguno de los dos medios, pero en el punto de transición, en esa franja confusa entre el agua y la tierra donde todas las demás máquinas tenían que detenerse, el DUWK seguía avanzando sin interrupciones. Durante el desembarco de Normandía, durante las operaciones en el Pacífico, durante docenas de operaciones anfibias en todos los teatros de guerra, los DUWK transportaron municiones, combustible, alimentos, equipos médicos y soldados heridos entre los barcos y la orilla. Se estima que su contribución logística fue decisiva en múltiples operaciones donde la velocidad de suministro determinó el resultado del combate. Después de la guerra, muchos DUWK sobrevivientes tuvieron una segunda vida como vehículos turísticos. Todavía hoy existen empresas en ciudades con ríos o lagos que ofrecen tours en estos vehículos, mostrándole a los turistas lo que significa ir en un vehículo que entra al agua sin detenerse y sale del otro lado como si nada hubiera pasado.
Pero en junio de 1944, bajo el fuego de las defensas alemanas en la costa francesa, no era una atracción turística. Era la diferencia entre que los suministros llegaran o no llegaran. Número 5. GM Futureliner, Estados Unidos, 1941. Hay máquinas que se diseñan para trabajar, y hay máquinas que se diseñan para hacer que la gente crea en el futuro. El GM Futureliner era de la segunda categoría. General Motors lo creó como parte de su Parade of Progress, una caravana itinerante que recorrió ciudades de todos los Estados Unidos durante las décadas de los 40 y los 50, mostrando a la gente común los avances tecnológicos que el Departamento de Investigación de GM estaba desarrollando. Era en esencia una campaña de relaciones públicas de dimensiones colosales. Pero la escala a la que GM pensó en esa campaña no tiene precedentes en la historia del marketing corporativo. Construyeron 12 Futureliners. Cada uno medía más de 10 metros de largo y más de 4 metros de alto. Para ponerlo en perspectiva, eran más altos que muchos edificios de 2 plantas. Cuando uno de estos vehículos aparecía en el horizonte de una ciudad de tamaño mediano, era visible desde varios kilómetros de distancia. Su silueta, con la cabina elevada y los laterales perfectamente verticales, no se parecía a ningún otro vehículo en la carretera. Se parecía más a un edificio en movimiento. Y eso era exactamente la intención. El Futureliner no era un vehículo de transporte en el sentido convencional. Era una plataforma de exhibición. Sus laterales se abrían hacia los lados, desplegándose en enormes paneles que creaban un escenario donde los técnicos de GM demostraban los últimos avances en electrónica, materiales, motores, comunicaciones. La gente que llegaba a ver el espectáculo no subía a un vehículo, entraba a una experiencia. El interior era tecnológico para la época hasta el punto de parecer ciencia ficción. Iluminación especial, sistemas de audio, demostraciones interactivas. GM quería que la gente saliera de allí convencida de que el futuro era brillante, que la tecnología mejoraría sus vidas, que la empresa detrás de todo aquello era la vanguardia de la modernidad americana. Funcionó con una eficacia difícil de exagerar. Millones de personas vieron la caravana. Para muchos americanos que vivían en ciudades pequeñas sin acceso a exposiciones de tecnología o museos industriales, era el primer contacto real con ideas sobre el futuro. El Futureliner era literalmente el vehículo que transportaba el concepto de mañana de ciudad en ciudad. De los 12 originales, solo 9 sobrevivieron. Algunos fueron restaurados a un costo extraordinario y hoy se exhiben en colecciones privadas y museos. Cuando uno aparece en una subasta, alcanza precios que superan el $1.000.000. No porque sean camiones útiles, sino porque son, todavía hoy, la representación más perfecta de lo que fue la confianza americana en el progreso tecnológico durante la segunda mitad del siglo XX. Número 4. Rodinoff Atlantic, Reino Unido, 1952. Si el Futureliner era un camión construido para hacer soñar, el Rodinoff Atlantic era un camión construido para hacer temblar el suelo. La empresa Rodinoff Motors era pequeña, no tenía las instalaciones de Leyland, ni el respaldo de General Motors, ni el historial de Bedford. Era, por los estándares de la industria, un operador modesto. Pero su fundador, George Rodinoff, tenía una ambición que no correspondía para nada al tamaño de su empresa. Quería construir el tractor de carretera más potente del mundo. El problema al que estaba respondiendo era real y urgente. En los años 50, la industria del petróleo estaba creciendo a una velocidad vertiginosa, impulsada por los descubrimientos de grandes yacimientos en Oriente Medio, África y América del Sur. Mover el equipamiento necesario para construir y operar pozos petroleros requería transportar cargas de dimensiones y pesos que simplemente no existían soluciones de transporte adecuadas para ellos. Tampoco la industria de la construcción de presas, que en esa época estaba viviendo un boom global.
ni la industria militar, que necesitaba mover equipos cada vez más pesados por carreteras cada vez más exigentes. Rodinoff tuvo una idea que en retrospectiva parece obvia, pero que en su momento fue casi escandalosa. Puso un motor Rolls-Royce en un camión. No un motor adaptado ni una versión modificada, un motor Meteorite V8 desarrollado originalmente para tanques militares, derivado de los motores que propulsaban los aviones Spitfire. El mismo tipo de motor que empujaba cazas de combate a través del cielo durante la Segunda Guerra Mundial estaba ahora instalado bajo el capó de un camión y dedicado a arrastrar cargas que podían superar las 100 toneladas. El resultado era una máquina de aspecto brutal. No había nada elegante ni refinado en el Rodinoff Atlantic. Era una acumulación de metal, potencia y volumen que no disimulaba para nada su propósito. La cabina estaba elevada sobre un capó de dimensiones monumentales. Los neumáticos eran de un tamaño que a los camiones de la época les parecía absurdo. El conjunto transmitía una sensación de fuerza contenida que resultaba casi física en su presencia. Solo se fabricaron unos pocos ejemplares. La empresa nunca logró alcanzar una producción en serie relevante, en parte porque el mercado para vehículos de ese tipo era, por su propia naturaleza, limitado, y en parte porque la escala de la operación superaba las capacidades de una empresa pequeña. Pero los que se fabricaron, trabajaron. Trabajaron en campos petroleros, trabajaron en obras de infraestructura, trabajaron en lugares donde la pregunta no era qué camión era el mejor, sino cuál era el único que podía hacer el trabajo. Y la respuesta, con frecuencia, era el Rodinoff. Número 3. Tatra 111, Checoslovaquia, 1942. Hay una pregunta que los ingenieros de transporte se han hecho durante generaciones. ¿Cómo construyes un camión que funcione igual de bien en todos los terrenos posibles? La respuesta convencional ha sido siempre alguna variación del mismo principio: hacer el vehículo más robusto, más potente, con mejores neumáticos, reforzar lo que ya existe, llevar más lejos lo que ya se conoce. Tatra hizo algo completamente diferente. La empresa checa, fundada a finales del siglo XIX y con una larga tradición de innovación técnica, llegó en los años 40 a una conclusión radical. El problema fundamental de los camiones convencionales en terreno irregular no era la falta de potencia ni la calidad de los neumáticos, era la rigidez del chasis. Un chasis convencional es una estructura rígida. Cuando el terreno es desigual, esa rigidez significa que algunas ruedas pierden contacto con el suelo, mientras otras soportan toda la carga. En condiciones extremas, eso puede significar la diferencia entre seguir adelante y quedarse varado. Tatra inventó el chasis tubular central. En lugar de los largueros laterales convencionales, el Tatra 111 tenía un tubo central de acero que recorría toda la longitud del vehículo. De ese tubo central colgaban los componentes mecánicos, el motor, la transmisión, los diferenciales, y cada rueda tenía su propio sistema de suspensión completamente independiente, conectada al tubo central, pero libre de moverse de forma autónoma. El resultado era un vehículo que podía adaptarse al terreno en lugar de imponerle al terreno su propia rigidez. Cuando una rueda encontraba un obstáculo, solo esa rueda subía. Las demás mantenían contacto con el suelo. El vehículo se retorcía, en cierto sentido, para adaptarse a lo que tenía debajo. En Europa Central, en los Balcanes, en el norte de África, el Tatra 111 demostró sus capacidades en condiciones que dejaron a los mecánicos y conductores que trabajaban con otros vehículos literalmente sin palabras. Pero fue en los extremos donde la diferencia resultó más espectacular. En Siberia, donde las temperaturas bajaban a 40 bajo cero y la nieve y el hielo convertían cualquier ruta en un desafío existencial, el Tatra 111 seguía funcionando cuando todo lo demás se había rendido. El diseño del chasis tubular central que Tatra desarrolló para el 111 fue tan superior a las alternativas convencionales que la empresa lo siguió usando durante décadas. Los camiones Tatra modernos, fabricados 70 años después del 111, todavía comparten el mismo principio de diseño fundamental. Es una de las ideas más duraderas en la historia de la ingeniería de vehículos pesados. Raras veces un diseño que parecía raro en 1942 resulta ser todavía el mejor enfoque disponible en el siglo XXI. Número 2.
Oshkosh 8x8, Estados Unidos. En algún punto de la Guerra Fría, los estrategas militares americanos se enfrentaron a un problema de logística que tenía dimensiones apocalípticas literales. Los misiles balísticos intercontinentales, la columna vertebral de la estrategia de disuasión nuclear, necesitaban ser transportados, no solo almacenados en silos fijos, que eran vulnerables a un primer ataque enemigo, sino movidos, reubicados, dispersados por el territorio para que ningún ataque pudiera neutralizarlos todos a la vez. Eso significaba crear un vehículo capaz de transportar un misil balístico con todo su peso y sus dimensiones a través de prácticamente cualquier terreno que existiera en el territorio continental de los Estados Unidos. La empresa que recibió ese encargo fue Oshkosh, de Wisconsin. El resultado fue una máquina que parecía diseñada no por ingenieros humanos, sino por alguna entidad que hubiera estudiado los principios del movimiento de los insectos y los hubiera aplicado a escala industrial. 8 ruedas, todas con tracción, todas con capacidad de giro, cada una con su propio sistema de suspensión independiente y su propio par de torsión regulable desde la cabina. Las posibilidades de configuración eran casi infinitas. El conductor podía ajustar la altura de cada rueda individualmente. Podía cambiar la dirección de múltiples ejes simultáneamente. Podía hacer que el vehículo se moviera en diagonal. Algo que resulta perturbador de ver en una máquina de ese tamaño. En arena, en barro profundo, en nieve, en hielo, en desierto, el Oshkosh 8x8 avanzaba. Y en su plataforma trasera transportaba armas de destrucción masiva. Esa combinación, la movilidad casi insectil y la carga que llevaba, creaba algo que era difícil de catalogar emocionalmente. Era una obra maestra de ingeniería en el servicio del objetivo más inquietante que la imaginación humana ha producido. Un problema de logística resuelto con una elegancia técnica extraordinaria. Todo para hacer más probable la supervivencia de la capacidad de aniquilar ciudades. Los descendientes del Oshkosh 8x8 original siguen en servicio en varios ejércitos del mundo. La empresa, que además fabrica camiones de bomberos y vehículos de construcción, ha refinado y desarrollado el diseño durante décadas, pero el principio sigue siendo el mismo que se estableció durante aquellos años de la Guerra Fría. 8 ruedas, toda la tracción, todo el terreno. Visto pasar en carretera, aunque sea vacío, sin carga en la plataforma, tiene algo que hace que los testigos se queden mirando. Algo en aquella multiplicación de ruedas y ejes que no encaja con ninguna otra categoría visual disponible. No parece un camión, no parece un tanque, parece algo nuevo, algo para lo que todavía no hay palabra exacta. Número 1. Hayes XDX, Canadá. Hay máquinas que resuelven problemas. Y hay máquinas que resuelven problemas que habrían matado a cualquier otra máquina. El Hayes HDX es de la segunda categoría. Para entenderlo completamente, hay que entender el contexto en el que nació, porque el contexto es, en este caso, parte esencial de la historia. Las montañas rocosas canadienses, en la zona de Columbia Británica, tenían en las décadas del 40, el 50 y el 60 una industria maderera de una escala difícil de imaginar. Los bosques de esa región contenían árboles de dimensiones colosales, cedros y abetos que habían estado creciendo durante siglos, y la demanda de madera para la reconstrucción de posguerra y para la expansión económica de América del Norte era insaciable. El problema era que esos árboles estaban en la montaña. Para bajarlos había que construir caminos en pendientes que en muchos casos superaban el 12, el 15, el 18% de inclinación. Pendientes que en un vehículo con carga hacían que los sistemas de freno convencionales simplemente no fueran suficientes. No porque estuvieran mal diseñados, sino porque la física no daba más. Una carga de madera de varias toneladas bajando una pendiente pronunciada genera fuerzas de frenado que literalmente hacen hervir el aceite de los frenos y vaporizan el material de las pastillas. El resultado era el que puede imaginarse:
pérdida total de capacidad de frenado, accidentes que en esas carreteras de montaña sin protecciones laterales tenían consecuencias finales. La empresa Hayes Manufacturing de Vancouver decidió construir un camión para esas condiciones específicas. El Hayes HDX era grande, era brutalmente grande, con motor de origen marino o industrial, con una potencia que en su época era extraordinaria para un vehículo de carretera, con un sistema de transmisión diseñado para manejar pares de torsión que habrían destruido cualquier caja de cambios convencional. Pero el elemento más singular del Hayes HDX no era su motor ni su transmisión, era su sistema de frenos. Los ingenieros de Hayes entendieron que ningún sistema de frenos convencional podía manejar las fuerzas involucradas en bajar toneladas de madera por pendientes de esa magnitud. Así que diseñaron un sistema de frenos de motor extremadamente agresivo, capaz de reducir la velocidad del vehículo en descenso usando la resistencia del propio motor como freno. Pero incluso eso no era suficiente en las condiciones más extremas. La solución final fue rociar los frenos con agua de forma continua durante el descenso. Habían instalado tanques de agua en el camión específicamente para este propósito. Mientras el Hayes bajaba la montaña, el agua se rociaba sobre los tambores de freno para enfriarlos, para evitar que alcanzaran la temperatura a la que el material de frenado se vaporiza y los frenos dejan de funcionar. El resultado era espectacular en el sentido más literal de la palabra. Cuando un Hayes HDX bajaba una de esas pendientes con carga completa, con los frenos trabajando al límite y el agua enfriando los tambores en contacto con el metal caliente, el camión generaba columnas de vapor que subían por los laterales y por la parte trasera del vehículo. A distancia, en la bruma de la mañana canadiense, en medio de los bosques de abetos, parecía que algo estaba ardiendo. Parecía que aquella máquina estaba respirando. Los conductores que manejaron el Hayes HDX durante décadas hablan de él con un tipo de respeto que va más allá de la admiración mecánica. Hablan de él como si fuera un ser vivo, algo con carácter, algo que tenía que ser comprendido y respetado para funcionar bien. Las pendientes de las rocosas canadienses no eran el lugar para los distraídos ni para los inexpertos. Un Hayes con 40 toneladas de madera en una pendiente del 15% era una conversación constante entre el conductor y la máquina, un ajuste continuo de la velocidad, de la marcha, de los frenos, una negociación perpetua con la gravedad. Y lo más impactante, lo que diferencia al Hayes de casi cualquier otra máquina de esta lista es lo que pasó con el tiempo.